¿Diseñamos una distopía antes de tomar la pastilla roja? ¿Que haya unos sindicatos fuertes es bueno o malo para ti y para la economía? Que no estoy segura, pero creo que sería mejor unos sindicatos fuertes, porque con unos sindicatos fuertes creo que defenderían más el que los contratos de trabajo sean realmente más consistentes, el que haya mejores condiciones de trabajo y demás, ¿no? Tengo la sensación de que los sindicatos, yo creo que hay que apoyar más que sea a las empresas, no a las personas. Las empresas es lo que dan el trabajo, dan el dinero, o sea, hay que apoyar más a las empresas que a los sindicatos. A ver, yo no soy muy creyente del aporte de los sindicatos en esa línea, ¿no? Me parece que la discusión que ellos plantean va por otro lado, no por el lado de la inflación. Yo creo que la inflación, para corregir eso, el gobierno tiene que tomar las medidas adecuadas, no depende tanto de los sindicatos. Hombre, yo creo que tener unos sindicatos fuertes es importante independientemente de la situación que tengamos, pero ahora incluso más, porque claro, se están tomando medidas drásticas en el sector privado sobre todo, que afectan mucho a los trabajadores. Entonces, sí, igual ahora más que nunca es importante. Con unos sindicatos fuertes, pues estaríamos mejor. O sea, aquí la situación está bastante grave, como estamos actualmente. Hombre, los sindicatos siempre van a defender a los trabajadores, ¿no? Y al final no dejan de ser unos elementos que son indispensables para la defensa de los derechos de quienes estamos al frente de trabajando en las diferentes empresas. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Disculpa, perdóname. ¿Has visto Matrix? ¿Has visto? Sí, te pregunto a ti. ¿Has visto Matrix? Vale, pues aquí ahora no vamos a tirar las campanas al vuelo, ni a ser demasiado efusivos ni autocomplacientes, pero Matrix, como si esto fuera el mundo cinematográfico de las hermanas Wachowski, está cambiando. Acordémonos, desde que comenzaron a aplicarse las políticas neoliberales en los 70 y 80 del siglo pasado, los sindicatos nos convertimos en su principal bestia negra. Por algo sería, por supuesto. El objetivo de tales políticas era recuperar el beneficio del capital y cualquier institución que reforzara el poder negociador de los trabajadores constituía un obstáculo para su puesta en marcha que convenía desactivar o incluso eliminar si resultaba posible. Poco más tarde, Margaret Thatcher en Europa y Ronald Reagan en Estados Unidos comenzaron sus etapas de gobierno con medidas expresamente dedicadas a ello, a reducir el poder sindical y a desincentivar por todos los medios posibles la afiliación de las clases trabajadoras. Todo, o casi todo, ha valido para instalar en la sociedad la lógica de que lo negativo que ocurre en tu economía y en la sociedad en la que vives es culpa de algún sindicato de clase. Pero, ¿qué hay de verdad en estas críticas? ¿Es cierto que la actividad de los sindicatos es para las economías una especie de cáncer que conviene extirpar? ¿Realmente destruyen puestos de trabajo, disminuyen la productividad, frenan la innovación, impiden que las empresas crean riqueza y que la economía satisfaga convenientemente las necesidades humanas? ¿Son razones de ciencia económica las que justifican que se limite el poder de los sindicatos y su actividad? Matrix está cambiando. Y estamos aquí para demostrarlo. Solo hace falta repasar los últimos 2 o 3 años con la pandemia, la crisis de suministros y la guerra de Ucrania, y en especial el felizmente enterrado 2022, para darse cuenta de que no somos malos y malas. Y sí, menos mal que estamos, menos mal que existimos. ¿Jugamos a Matrix? Vamos a ello. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de José Julio Alonso, periodista de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en nombre de todos los compañeros y compañeras de comunicación del sindicato y también de Marino Guardia, un verdadero hombre orquesta que tan pronto está a los mandos de la técnica y las regletas como grabando cámara al hombro, como John Cassavetes, o mejor, es un fenómeno. Para reencontrar el camino tenemos con nosotros y nosotras a María Cardeñosa, secretaria confederal de Finanzas y Administración, algo así como la guardiana de las llaves de la caja de caudales. ¿Qué tal ha entrado este 2023, María? Bien, en principio ha entrado bien. Me alegro, que siga así.
Eso es lo que hay que pedir. Y Unai Sordo, secretario general, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué hay? Bien. En tu última tribuna de prensa, Unai, hablabas de 2022 como la metáfora de una época. Empezando por el final de ese artículo, decías que ante el avispero agitado que nos va a acompañar hasta las próximas elecciones generales, luchar contra la desigualdad, la pobreza y la pérdida de expectativas vitales, así como reforzar la cohesión social con el papel determinante que otorgan los servicios de ciudadanía, se antoja como imprescindible. Esa debería ser la hoja de ruta de 2023 en la vida nacional, en la política y, lógicamente, en la actividad sindical. Sí, yo creo que sí, porque más allá de los grandes números de la macroeconomía y de la pinta que tienen las cosas, que son regular, yo creo que España necesita sobre todo dar certidumbre a mucha gente que lo está pasando mal en dos crisis prácticamente consecutivas, una la de la pandemia y otra la de los precios, y creo que el refuerzo de los servicios públicos, la mejora de los salarios de la gente que peor está, poder llegar a fin de mes, es tan sencillo y a la vez tan difícil como eso, y creo que la agenda política tiene que pasar por ahí, y lógicamente la sindical, sobre todo en la negociación colectiva, también. Vale, pues vamos a empezar a lo que hemos venido, a jugar y a desmontar Matrix, que no va a ser sencillo, ¿eh? Ya sabes, ahora me refiero a ti, seguro que sí, pero si no es así te explicamos que los términos píldora roja y píldora azul se refieren a la elección entre la voluntad de aprender una verdad potencialmente inquietante y que cambia la vida tomando la píldora roja o permaneciendo en la ignorancia satisfecha con la píldora azul. Es decir, comodidad y falsedad con la píldora azul y cierto riesgo, pero la verdad aplastante con la píldora roja. Como apuntábamos antes, estos términos hacen referencia a una escena de la película Matrix de 1999, ya sabes. Ya la ha visto casi todo el mundo, aunque algunos no. Algunos no. Bien, aquí ahora vamos a desmontar mitos que se están cayendo de la realidad de Matrix en la que nos han hecho creer hasta ahora como si fueran las tablas de la ley de Moisés, quien crea en las tablas de la ley. Y como todos y todas, a todos y todas nos gusta jugar y aprender, además se aprende andando, vamos a empezar casi a correr. ¿Estáis listos? Bien, vamos a ver cómo la píldora roja de las políticas y medidas apadrinadas o apoyadas por los sindicatos de clase o bien sus propuestas están cambiando el decorado y en buena parte la vida de la gente para este 2023. Ya sabéis, no obstante, que la píldora roja no es inocua. En absoluto es inocua. Nos trae la verdad, a veces dolorosa, pero sin mentiras ni trucos, eso sí, y cuesta digerirla. Por supuesto. Solo entra a base de formación, lucha y movilización, acción sindical, en cualquier caso. Vamos a empezar y ya sabéis que podéis intervenir ambos cuando queráis. Vamos, si os parece, de lo más cercano a lo más general. Es decir, empezamos por nosotros mismos y nosotras mismas y nos miramos un poquitín, ¿vale? Primera píldora azul. Muy clara. María, se nos lleva diciendo muchos años que los sindicatos de clase estamos apesebrados, a fuerza de subvenciones, y parece que esa realidad, a todas luces ficticia, ha hecho fortuna en cierta parte de la sociedad. Pero hay una píldora roja infalible. Infalible, no falla nunca, son los números. Efectivamente. Bueno, ese mantra de que los sindicatos son unos mantenidos se viene repitiendo a lo largo del tiempo. Por eso de que de tanto repetirlo, pues así algunos terminan creyéndoselo, pero nada más lejos de la realidad. Comisiones Obreras es la organización sindical y la organización social más grande de este país. Tenemos cuenta con una afiliación de la que paga cuota sindical, no es como en otros que tienen ahí simpatizantes de los que no pagan cuota. No. Nosotros hablamos de afiliación, la que paga su cuota sindical, de más de 1 millón de afiliados. Por tanto, Comisiones Obreras tiene autonomía económica, y al tener autonomía económica significa que tiene autonomía sindical. No tenemos dependencia de terceros, por mucho que a más de uno les pese, y ello nos permite adoptar decisiones que anteponen los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras en lugar de cualquier otro tipo de interés. Por eso, cuando quieren menoscabar nuestra capacidad de acción, lo que ponen en cuestión es nuestra financiación, nuestros recursos, de los recursos que disponemos, y atacar a nuestra financiación significa atacar a la autonomía sindical. Por eso, pocas veces habréis oído sobre la financiación de las organizaciones empresariales. Ahí eso no se escucha. Claro. Nuestra actividad sindical se financia básicamente con recursos propios. Aunque no tenemos cerrado todavía contablemente el ejercicio 2023,
2022, nuestras organizaciones, los ingresos de recursos propios de nuestras organizaciones rondará los 165 millones de euros, el 84% del total de los ingresos. Es decir, que estamos hablando de que en casi 4/5 partes son recursos propios. Dependemos de nuestra gente. De nosotros mismos, de nuestra actividad, de lo que nosotros desarrollamos. Es más, de esos 165 millones, 140 millones son ingresos de cuota. El resto son ingresos procedentes de nuestra prestación de servicios, servicios jurídicos, asesoramiento. Lo has mencionado ya. Pero otra de esas cuestiones, de esas píldoras azules que nos llevan obligando muchos años a tragar, habla de esa afiliación. Es decir, los sindicatos no hacen otra cosa que perder afiliados y poder de organización en las empresas. ¿Perdón? No. ¿Cómo que? Vamos a ver, primero los números, la píldora roja de los números, pero ¿cuál es la tendencia para 2023? Estás hablando de 1 millón más o menos. ¿Esto es una curva ascendente, sostenida en el tiempo, o es descendiente? Descendente como están diciendo siempre, la misma cantina de siempre. Pues ese es otro mantra que también nos dicen. No, nosotros realmente solo hemos tenido en nuestra evolución un parón, una desafiliación, caída afiliativa en la época de la crisis. Evidentemente nos afectó a todos, a nosotros un poquito más tarde. Pero desde el año 2015 nosotros tenemos crecimiento afiliativo, moderado en algunos ejercicios, pero crecimiento afiliativo. Es más, en el ejercicio 2022 hemos tenido, no en balde, 116.000 nuevas altas afiliativas en este ejercicio. Es un año además muy complicado, un ejercicio donde ha habido altas tasas de inflación, crecimiento de los precios muy elevado, y aún así hemos cerrado un año con un crecimiento muy moderado, pero no hemos tenido pérdida afiliativa, que eso ya es muy importante. Claro, has mencionado algo que nos ocupa y nos preocupa desde hace muchos meses, ¿no? La inflación. Pues bien, las organizaciones sociales, es la frase, ¿no?, de siempre, las organizaciones sociales solo piensan en sí mismas y en su mantenimiento, en su supervivencia. Esa píldora azul es muy facilita. ¿Cuál es nuestra píldora roja, María? Creo que congelamos las cuotas sindicales para 2023. Efectivamente. Quiero decir que sí que hacemos cosas en ese sentido. Sí. Además, nuestros afiliados... Todos los afiliados tienen los mismos derechos, pero no todos pagan la misma cuota. Evidentemente, nosotros tenemos unos tramos de cuota que pagan la cuota sindical en función de las retribuciones que perciben, porque esto lo que es una solidaridad entre el conjunto de la población trabajadora. Nosotros, el Consejo Confederal, lo que ha decidido es no agravar más la situación económica de nuestra afiliación y mantener los mismos importes de cuota del ejercicio 2022, trasladarlos al 23. Y también los mismos tramos de cuota. Esto implica que al menos no van a tener un coste adicional. Nosotros no les vamos a gravar más en un año que, como digo, ya ha sido bastante difícil. Es decir, vamos a gastar más. Vamos a gastar más. Pero vamos a no exigir más a nuestros afiliados y afiliadas. Perfecto. Otra píldora roja que hacía falta ingerir cuanto antes. Bien, seguimos. Cuando la economía va mal, ante una crisis de casi cualquier naturaleza, lo que el gobierno debe hacer es apostar por la devaluación interna, la precarización del empleo y reducción de los costes empresariales. Eso provoca, lo sabemos, lo hemos aprendido a marcha martillo, con dolor, es cierto, pobreza laboral, contratos de mierda y desesperación en la sociedad. Si tomamos la píldora azul, seguiremos transitando por la misma vía. Es conocido el terreno. No vamos a sufrir grandes cambios, pero vamos a sufrir en la misma vía. Y nos trae escenarios por los que ya hemos transitado demasiado tiempo. O podemos tomar la píldora roja, una píldora en primera instancia en forma de reforma laboral pactada por comisiones obreras que nos enfrentaba a una senda por la que este país no había discurrido en ningún momento en toda la democracia. Un riesgo, sí, pero Unai. Sí, lo cierto es que hemos cambiado las formas de hacer frente a la crisis y los resultados han sido mejores. Y esto yo creo que es la primera vez
que ocurre en las crisis económicas españolas. Y como bien decías, los viejos mantras de que para hacer frente a una crisis económica hay que salir precarizando el empleo, devaluando los salarios, pues se han demostrado que eran falsos. Mejorando los salarios, particularmente el salario mínimo, multiplicando por 5 el porcentaje de contratación indefinida y en lugar de facilitar el despido, intervenir desde el Estado a través de los ERTEs, después de los acuerdos sociales que nos llevaron a ello, pues ha recuperado los 20.300.000 cotizantes a la Seguridad Social en un tiempo récord, si lo comparamos, por ejemplo, con la última crisis, pero también con las crisis de los 90, ¿no? Y esto quiere decir que lo que los sindicatos planteábamos era bastante más cierto que esos mantras neoliberales de que había que bajar los salarios y había que precarizar la contratación para evitar el paro, ¿no? Ahora se trata de profundizar por ahí y tratar de que si llegáramos a una nueva recesión económica, que esperemos que no, pero si esto fuera así, volver a poner encima de la mesa las recetas sindicales porque generan menos dolor social, como bien apuntabas, pero además porque creo que son más eficaces desde el punto de vista económico, ¿no? Esa píldora roja que hemos tomado a grandes tragos, compañera y compañero, servidos con mucho tiempo de reclamaciones, movilizaciones y que nos sirvieron para ser descalificados repetidamente, han desmontado una parte importante del matrix económico que nos habían diseñado. Además, con unas cifras de empleo o de desempleo, como queráis, desconocidos desde antes de 2008 con la llegada de la crisis financiera. Esa es la demostración, como un golpe en la mesa, de que, en fin, las cosas no eran como nos habían pintado, a las que parecía que estábamos destinados. Sí, porque a veces cuando se habla de política económica o de política laboral, parece que se dan recetas como te las da el médico, ¿no? Que son recetas más o menos neutras y para curar. Y no, hay intereses detrás de cómo se resuelven las crisis. Y hay intereses de quién se apropia de los resultados de las crisis o quién sufre menos en los resultados de las crisis. Y lo que se está demostrando es que las anteriores fórmulas lo que pretendían era salvaguardar las tasas de ganancia de las empresas y de los empresarios a cambio de deteriorar las condiciones salariales y las condiciones de vida y de contrato de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y esto es lo que creo que hemos conseguido desvelar de alguna manera, ¿no? Tanto es así que después de la pandemia y de los buenos resultados de la política laboral ante la pandemia, cuando llega el incremento de la inflación, volvemos a estar en la misma. Y en el fondo, la apuesta que está queriendo sacar adelante COE o la derecha económica o la derecha política es que la mula vuelva al trigo. Es decir, volver a decir que para salir de esto hay que devaluar los salarios, hay que salvaguardar los beneficios de las empresas y eso es lo que está detrás de lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Por eso no tenemos acuerdo de negociación colectiva y por eso la agencia tributaria nos está diciendo que se quejen lo que se quejen, los resultados de las empresas españolas son los mejores en bastantes años, en términos agregados. Yo ya sé que hay empresas que van mal, pero en términos generales han mantenido sus excedentes y sus beneficios a costa de repercutir a los precios a la ciudadanía, a los precios al consumo, el incremento de los costes que han tenido. Es decir, por supuesto que no han reconocido su derrota ideológica, por supuesto que no han reconocido que los mantras neoliberales se han caído, porque esto no va de una discusión teórica, esto va de intereses y esto va de quién paga el pato de cada una de las crisis y es en la que estamos. Vale, como me tienen prohibido decir, joder, necesito agua para tomar la píldora, voy a tomar agua. Digo cáspita, por ejemplo, o rayos, truenos y centellas, y seguimos con las píldoras rojas, que son las que nos hacen falta ahora mismo. Lo que nos traía Matrix de manera engañosa es que nuestra economía solo podría soportar una legión de personas trabajadoras con contrato temporal. Es decir, este sistema tiene como pilar básico, como sustento, la temporalidad. Si no, no es posible. Si no, esto no anda. Si no, España sería un desastre. Nos acercaríamos al precipicio. Pues bien, la píldora roja que tomamos en España hace tiempo nos ha enseñado esos caminos distintos. Sí, en España desde los años 80, que había un problema de paro juvenil enorme, se interiorizó que para reducir el paro había que, lo que ellos llamaban flexibilizar la contratación, lo que nosotros llamamos precarizar la contratación. Y básicamente se precarizaba a través de una utilización sistemática del contrato temporal, con causa o sin causa. Ajá. Y esto lleva vigente prácticamente 40 años, ¿no? Y lo que estamos consiguiendo demostrar es que se puede generar empleo incluso a mayor velocidad que en otras salidas de las crisis, canalizando la actividad económica a través de contratos indefinidos, que sirven para dar respuesta
a un problema que tiene la economía española, que es el exceso de dependencia de la estacionalidad, de actividades que solo funcionan una parte del año, y que se puede dar respuesta a otra práctica que nada tiene que ver con la estacionalidad, y es que los empresarios y las empresarias en España se habían acostumbrado a tener colchones de temporales que despedían al mínimo problema de ciclo económico. Y estas dos dinámicas hay que romperlas. Y desde la reforma laboral hasta aquí estamos demostrando que esto es posible, porque fíjate, en el mes de diciembre del año 2019, que es antes de ayer, el 7,9% de los contratos que se firmaron fueron indefinidos. El 7,9%. En este año 2022 ha sido el 40%. En un mes que es objetivo que hay una actividad que es de temporada, porque están los Reyes, porque está el Papá Noel o el Lencero, porque están las compras de Navidad y porque está el puente de diciembre, ¿no? Pues incluso siendo un mes donde una parte de la actividad es muy estacional, el 40% de la contratación firmada ha sido indefinida. El 8% hace apenas 3 años. Señal de que cambiando la ley se podían cambiar los comportamientos de las empresas. Y señal de que todo esto era compatible con la generación de empleo. Insisto, 20.300.000 personas cotizando a la Seguridad Social, récord histórico en la historia de España. Quiere decir que teníamos razón, que se podían hacer las cosas de otra manera, aunque esto evidentemente no ha resuelto, ni mucho menos, todos los problemas del modelo laboral español, que son muchos, muy profundos y en los que hay que seguir trabajando y contra los que hay que seguir luchando. Sí, el tamaño de las empresas, etcétera, etcétera. Pero yo en este punto me gustaría preguntarte, a ti que nos escuchas, si tienes vértigo. Porque a lo mejor esto sucede con las píldoras rojas, que me vas a echar un pie delante y dices, hostia, ¿será verdad esto que me están contando estos colegas? Porque y si no, y si esto se rompe para el futuro, y si era un espejismo, y si tenemos que seguir transitando por una vía de sufrimiento hacia no sé qué leches de salvación. Bueno, hay más píldoras rojas, verás. En 2022, aunque todavía no lo hemos ingerido, no hemos tomado esa pastilla, aunque estamos deseando, a buen seguro vamos a tomar en pocos días, en 2023, una pastilla en forma de salario, pastilla roja, quiero decir, de salario mínimo interprofesional, que según los mitos neoliberales nos va a traer poco menos que las 7 plagas de Egipto. Y hemos visto que no solo no destruye empleo, sino que ese aumento del salario mínimo interprofesional, acompañado de otras medidas, por supuesto, lo que hace es crear empleo. No sé, quién queráis, o sea, el SMI no es el demonio de ojo. No es el demonio de ojo. Bueno, esta era otra vertiente de la idea de que para salir de las crisis hay que bajar los salarios, porque además la bajada de sueldos que hubo, por ejemplo, después de la crisis financiera y de la reforma laboral del año 2012, se centró sobre todo en el 20% de los trabajadores que ya menos sueldo tenían. Es decir, la devaluación salarial siempre se concentra en los tramos salariales más bajos. Es decir, la gente que menos gana todavía gana menos en términos reales, ¿no? Y con las subidas consecutivas del salario mínimo interprofesional, que no olvidemos que era de 707 euros al mes en el año 2017. Hace nada. Es decir, hace un puñetero lustro. Se ha subido un 41% y esto ha sido compatible con que no se hayan destruido empleos. Y es más, que en términos generales yo creo que todavía el salario mínimo genera creación de empleo. ¿Por qué? Porque mete renta disponible en 2 millones de personas cuya renta, cuyo salario necesariamente se dedica a gastar. Se dedica a gastar en necesidades básicas, porque si ganas 700, 800 o 1.000 euros, no puedes invertir en las Islas Caimán. Puedes comprar alimentos, puedes ir al cine un día o puedes comprar los libros del niño o de la niña. Y esto activa una parte de la economía y esto genera una parte del empleo. Y las empresas se ha demostrado que tenían márgenes sobrados para pagar salarios mínimos por encima de esos 700, 800 o 900 euros. Y creo que el SMI todavía tiene margen de subida en España y además es una medida muy eficaz para reducir la brecha salarial y para reducir las brechas de género, porque afectan particularmente a puestos de trabajo ocupados por mujeres, estas subidas salariales. Vale, siguiendo por esa senda, Unai, tenemos a la patronal diciendo que subir salarios a todos y todas, conforme obliga, creo, la inflación,
como debería obligar la inflación, poco menos que es un desastre porque nos trae inflación, efectos de segunda ronda inflacionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que probablemente subir salarios a todo el mundo lo que haga sea equilibrar vía demanda interna, vía consumo, que el mismo efecto SMI se puede trasladar también a los salarios en general. Es verdad que hay mucha literatura enfrentada en este sentido, pero yo creo que una pildorita roja aquí con el ANC nos vendría muy bien. Claro, porque se está demostrando que esto no es una cuestión tampoco técnica. Es decir, si tú subes los salarios y los salarios se repercuten a los precios al consumo, se suben los precios al consumo. Lo que hay que hacer es subir los salarios a costa de reducir los excedentes empresariales. Y se está demostrando que allí donde hay organización, allí donde hay movilización y allí donde hay verdadera cultura de negociar convenios colectivos, se están pudiendo subir los salarios sin destruir empleo y sin generar un efecto inflacionario. ¿Por qué el convenio del metal de Orense es capaz de llegar a un acuerdo que reconoce la subida del salario para todos los trabajadores en función de cómo evolucionan los precios y otros convenios no? Porque los empresarios de Orense o de Cantabria del metal quieren destruir las empresas del metal? No, porque ha habido un proceso de movilización. Un proceso de movilización que ha llegado a acuerdos satisfactorios para la clase trabajadora. ¿A costa de qué se van a subir esos salarios? Pues de que las empresas tendrán que ganar temporalmente un poco menos. Porque si repercuten esos salarios a precios no van a vender. Y no los van a repercutir, porque si no pierden mercado. ¿Qué quiere decir? Que márgenes había, lo que pasa es que hay que disputarlos. ¿Por qué sabemos que hay un convenio colectivo de una gran cadena de distribución? No me importa además decir el nombre, Mercadona, en el que por segundo año se van a subir todos los conceptos salariales en función de la inflación. Y vamos a tener una subida acumulada en 2 años de más del 12%. Pues porque hay un convenio colectivo que hemos firmado y que dice que eso es así. ¿Se va a arruinar esa empresa? Evidentemente no. Tengo para mí que no. Va a dejar de ganar 200 millones de euros más de los que iba a ganar si el salario se hubiera congelado. Esto es una disputa de renta y es una disputa de poder. Y los datos, insisto, no los de Comisiones Obreras, sino los de la Agencia Tributaria, nos dicen que en términos generales las empresas en España están manteniendo o mejorando la rentabilidad por unidad producida respecto a lo que tenían desde el año 2014 hacia adelante. Por tanto, esto va de cómo se distribuyen los esfuerzos ante una inflación que viene provocada por costes externos, energéticos y de otro tipo, y que es un problema cierto. Pero ante ese problema cierto, la cuestión es cómo se distribuyen los costes. Y las empresas, la patronal, lo que quiere es que todo el coste lo asuma la clase trabajadora y los recursos públicos, que también paga la clase trabajadora, básicamente, no nos engañemos demasiado, ¿no? Y en esa estamos, por eso estamos en el lío este del salario conflicto, y una ANC, unas recomendaciones salariales, nos vendrían muy bien para reforzar la posición de los trabajadores y las trabajadoras en los sectores donde están más débiles. Porque hay sectores donde las cosas salen bien, salen buenos convenios colectivos, y otros sectores donde las cosas no salen tan bien o incluso no salen, porque están bloqueados los convenios y congelados los salarios, y esto es un enorme problema. Vale, pues llevamos ya un tiempo tomando pastillas rojas como antítesis, o mejor dicho, como remedio para las pastillas azules. Tanto es así que todas y todas estamos un poquito más guapos y somos un poquito más listos. Pero esto es una impresión, lo juzgaremos con el tiempo. María, y eso de que las organizaciones sindicales son estructuras antiguas y obsoletas en el fondo y en la forma. Bien sabes, porque lo sabes muy bien, porque nos sufres a quienes trabajamos en las secretarías confederales, que la organización está haciendo un ingente pero saludable esfuerzo por la modernización de los procesos de trabajo y sus estructuras. Eso cuesta dinerito, está claro. Y digo sabes porque tú pagas esas facturas. Es que no es verdad que seamos estructuras obsoletas. Es que hacemos un esfuerzo de verdad por acompañar a la sociedad y por seguir el paso que nos marca esa sociedad. Efectivamente, no somos estructuras obsoletas, pero ni en el fondo ni en la forma. Somos una organización sindical democrática, participativa y, como digo, nada obsoleta. Cada 4 años, además, se renuevan los cargos. Son los propios afiliados quien dice quién quieren que les gobiernen. Entonces, lo que sí estamos haciendo también es, en la forma, un cambio,
estamos haciendo en la forma una modernización, ¿no? Estamos avanzando en digitalización, estamos avanzando en desarrollo organizativo. Es muy importante, para nosotros es importantísimo, y en eso sí que estamos mejorando mucho nuestras herramientas, que es lo fundamental, a través de mejorar las herramientas, tener una mayor cercanía en los centros de trabajo. A través del sindicalista de referencia, nosotros lo que queremos es tener una cercanía importante para que la gente vean la necesidad que tienen, porque al final los trabajadores y las trabajadoras siguen entendiendo, y por eso la afiliación que seguimos teniendo, entienden que tienen que estar afiliados a un sindicato. Y nosotros somos necesarios, y en función de esa necesidad nosotros estamos avanzando en tener una cercanía hacia los trabajadores para que siempre sepan a quién tienen que identificar, a qué persona identificar para resolver los problemas de la manera más inmediata y más cercana. Y luego estamos mejorando mucho en la gestión. La gestión es importantísima, como decías antes, en las facturas que pagamos, pero en muchas ocasiones se pueden reducir gastos cuando tú mejoras la gestión con esos recursos que son de nuestros afiliados. Y como son recursos de nuestros afiliados, los tenemos que trabajar con la mayor eficiencia posible. Como decía, hemos mejorado, estamos desarrollando toda la parte del compliance, estamos avanzando también en medidas de control interno, en fin, ser mucho más eficientes con menores costes. Eso es un poco lo que estamos avanzando. Claro, una de las cuestiones básicas es la transparencia. Es decir, que cada afiliado, cada afiliada sepa en todo momento dónde va el sindicato, con qué va el sindicato y quién acompaña al sindicato. Eso es probablemente parte del secreto del éxito. Sí, medidas de transparencia todas. En algunas ocasiones, dado que no tenemos una ley de participación institucional y que estamos ahí en un escaso desarrollo de la ley orgánica de libertad sindical, pues parece que no tenemos ciertas obligaciones que nosotros sí nos hemos autoimpuesto. Ojo, eso es muy importante. Claro, nosotros, todas nuestras organizaciones hacen auditorías. ¿Estamos obligados a hacerlas? Pues según la ley no. Las hacemos desde hace ya más de una década, ¿eh? Venimos haciéndolas, nosotros presentamos nuestras cuentas, las presentamos ante el Tribunal de Cuentas, nos imponemos cada vez más medidas de autocontrol. Y eso en los últimos 10 años lo venimos perfeccionando de una manera, yo creo que muy amplia y muy grande, y nos ha dado muy buen resultado. Y en eso seguimos. Hosti, tú, se me olvidaba una gran pastilla azul que nos mantiene un poco despistados y despistadas con las pensiones. Es que parece que está escrito que el sistema público de pensiones casi está destinado, por una maldición histórica, poco menos que a desaparecer. Esto, claro, esto nos tiene acojonados a todos y a todos. ¡Ay, mi dinerito! ¡Ay, mi futuro! Bien, vale. Pero también aquí ha habido una pastilla roja en forma de acuerdo con los sindicatos y el gobierno. Este 2023... hay que completar ese acuerdo con una segunda fase. ¿Cómo estamos ahí, Unai? Pues está el tema complicado. Esta segunda fase tiene que pivotar sobre tomar una serie de medidas destinadas a garantizar ingresos suficientes en la seguridad social para poder pagar pensiones dignas, no este año, no el que viene, no al siguiente, sino pensando ya en el año 2048, el año 2050. ¿Por qué? Porque sabemos, por la evolución demográfica de nuestro país, que en esos años el número de pensionistas va a ser muy superior a los que hoy en día existen. Nos jubilamos las generaciones del baby boom y, por tanto, vamos a tener varios millones de personas cobrando pensión más que ahora, que son del entorno de 10 millones de personas. Previsiblemente se van a cobrar durante más tiempo si la esperanza de vida se sigue incrementando, y además son de mayor cuantía, porque la gente que se está jubilando entra con bases de cotización más altas que la gente que va falleciendo. Entonces, como hay más gente que va a cobrar más pensión durante más tiempo, necesitamos garantizar recursos permanentes para la seguridad social. Se han tomado ya medidas. Se han tomado medidas para garantizar la revalorización de las pensiones, que van a subir en el 8,5% en este año 2023, en lugar del 0,25% que estaba previsto en la ley del año 2013. Y ahora se trata de completar todo este paquete de medidas que ya hemos tomado con nuevos ingresos para la seguridad social, que tienen que venir en gran parte de las cotizaciones sociales, pero que tienen que venir también a futuro de los presupuestos generales del Estado para hacer frente a ese incremento de gasto. Y de fondo, como digo siempre, aquí hay
una decisión política, no hay una maldición económica y el país tiene que resolver qué parte de la producción de la renta nacional quiere dedicar en cada momento a pagar pensiones. Y esa es la pregunta. ¿Y queremos pagar un 12% del PIB en pensiones o un 14% del PIB en pensiones? Si queremos pagar entre el 11 y el 12%, no da para pensiones públicas suficientes a mediados de siglo. Si queremos pagar entre el 14 y el 15%, sí da para pensiones públicas suficientes de aquí a mediados de siglo. ¿Cuál es la opción de Comisiones Obreras? Evidentemente, gastar entre 14 y 15 puntos del PIB en garantizar rentas suficientes para 15 millones de personas. Pensiones dignas, pensiones suficientes con ingresos recurrentes. Y en esa es en la que estamos. Lo que pasa es que son medidas muy importantes, muy difíciles de pactar, porque suponen un movimiento de recursos multimillonario. Claro, estamos hablando de un gasto adicional de varios miles, varias decenas de miles de millones de euros. No es ninguna tontería, pero se puede hacer. No hay ninguna maldición económica y se trata de decidir políticamente si se quiere sostener un sistema público o se quiere reducir el sistema público para abrir el nicho de negocio a las entidades financieras y aseguradoras, que es de lo que va esta pelea, claro. Bueno, pues Marino, que está enfrente de mí, me enseñaron una pastilla, no es ni azul ni roja, es de cianuro, y me ha dicho que vamos a ir terminando de una puñetera vez porque se nos va el tiempo. Pero, joder, yo me resisto porque hay una última pastilla roja que sí que quiero tomar, por favor, o sí que quiero tomar con vosotras y vosotros. Hay una estrategia que entronca con el pasado, con la caspa y el guerracivilismo. La naturaleza gamberra de las formas y el fondo de hacer política de los administradores de las pastillas azules que nos llevan a la justicia, al Consejo General del Poder Judicial y al trumpismo más selvático desde aquel eslogan del gobierno ilegítimo, ¿no?, de inicio de esta legislatura. Claro, ¿hay pastillas rojas suficientes suficientemente cargadas de verdad para ese mal sueño? Bueno, eso da para otro programa, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento político y económico muy complicado, ¿no? Y donde, al ir un poco de esto que hablabas de la legislatura ilegítima, aquí lo que se está planteando en el ámbito judicial es una especie de bypass democrático a esta legislatura. Es decir, en España, como en otros países, existen tres poderes democráticos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. 4. Sí, bueno, y algún otro que aspira a tal, ¿no? Pero los tres poderes tienen que responder al mandato de la Constitución, en su artículo 1.2, que dice que los poderes emanan del pueblo y, por tanto, cuando hay unas elecciones, todo el mundo sabe que se renueva el legislativo, es decir, el Congreso y el Senado, de ahí se elige a un presidente del gobierno que elige a un gobierno. Y se supone que hay también, pues es un gobierno democrático, porque para eso lo ha elegido el Parlamento que han votado los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Pero hay un tercer poder que dice que esto va con ellos, bueno, según cómo se tercie, porque lleva con la misma composición que había antes de esta última legislatura, e incluso hay quien dice que es que se tienen que elegir entre ellos. Sí, eso es la bomba ya. Es decir, que los jueces tienen que elegir a los jueces, ¿no? Y los políticos a los políticos, y los ciudadanos aquí que pintan, ¿no? ¿Esto a qué viene? Pues a que ha habido una normalidad democrática en estos últimos años en España, que a veces se cree que es una cuestión de élites políticas o de que esto va de los jueces o los no jueces, ¿no? Esto al final va de intereses, ¿no? Pues yo antes hacía una reflexión sobre las pensiones. Claro, cuando hablamos de las pensiones, de un modelo de pensiones u otro, estamos hablando directamente de si se abre un espacio a un nicho de negocio privado multimillonario o no se abre. Es que las pensiones cubran el 80% del último salario de los trabajadores y, por tanto, den para una pensión digna, o cubran el 40% y, por tanto, no den para una pensión ni de subsistencia para millones de trabajadores, significa si hay empresas aseguradoras que van a hacer un negocio cautivo en las próximas décadas en la gestión de pensiones privadas. Claro, es que hay mucho en disputa. Es que antes hablábamos de los salarios, y yo he puesto el ejemplo de una empresa donde el hecho de tener un convenio colectivo va a hacer que los trabajadores, de acuerdo además con esa empresa, vayan a ver revalorizado su sueldo por segundo año consecutivo en torno al 6%. De no haber sido así, esa empresa hubiera tenido unos beneficios mucho más importantes. Esa empresa se lo puede permitir, pero en el conjunto de la sociedad española, pues eso es una disputa muy importante. Y de cómo se resuelvan esas disputas hay muchos intereses económicos de por medio.
decir, el lío político, de la supuesta polarización política, el Cristo que vemos cada sesión de control, no es solo una cuestión de élites políticas, es de cómo se resuelven materialmente los problemas que tiene la sociedad. Y en esa está España, como está en otros países, ¿no? Y ahí el sindicato, que no es por un partido político, pues tiene que jugar su papel en defensa de la clase trabajadora, organizándola, porque lo que ha dicho María es muy, muy importante, ¿no? Esto no va de tener buenas ideas o malas ideas. Hombre, si tienes buenas ideas, mejor. Esto va básicamente de organizar a las personas trabajadoras y de que el sindicato sea la principal palanca y herramienta de organización de la clase trabajadora, y no solo en las grandes empresas, sino sobre todo en esas pequeñas, medianas y microempresas donde la gente o está el sindicato no tiene nada, ¿no? Claro. Es que parece que no, pero que esos jueces que dicen algunos se tienen que elegir entre ellos. Bueno, esto lo dicen partidos también. Claro. Bastantes, no uno. Bastantes. Tienen que firmar sentencias, por ejemplo, de tu, por ejemplo, se me ocurre, despido, ¿me estás escuchando? Pues puede que decidan sobre tu despido mañana y firmar esa sentencia. O el mío, ojo, o el mío. Sí, o la reforma laboral. Entonces, claro. Porque a veces a mí me han echado en cara en redes sociales. ¿Para qué os metéis vosotros en eso? Digo, oiga, señor, es que depende de cómo se elija el Tribunal Constitucional. Que el Tribunal Constitucional va a decidir sobre si es constitucional o no la reforma laboral que ha multiplicado por 5 los contratos indefinidos. Que nosotros no estamos hablando de pájaros y flores, estamos hablando de las condiciones de vida de la gente. Claro, dicen, ¿por qué os metéis? Es que nosotros tenemos una función social que viene reconocida en la Constitución. Claramente. Tenemos un papel. Es que es nuestra obligación meternos. Si no lo hiciéramos, ¿no? Estaríamos incumpliendo el mandato que nos ha dado la ciudadanía a través de ni más ni menos que la Constitución, que para otras cosas es poco menos que puesta en el altar de las virtudes, ¿no? Bueno, nosotros decimos que está muy bien la Constitución, pero toda, no solo el artículo 2, todos los artículos. Todo su articulado y en toda su extensión. Vale, pues, ¿qué tal los Reyes, por cierto? Que vinieron hace unos días. Los magos, dices. Sí. Joder, qué malo eres. Como no somos monárquicos. ¿Cómo te da la adquisición? Bueno, ¿cómo se ha portado los queridos y queridas en esta cosa de los regalitos y...? Yo es que para esto soy muy soso, yo soy muy poco, nosotros somos poco de regalos en días concretos. Pero que... Algún libro y alguna cosa así. ¿Y te parece poco? No. Un libro es un tesoro. Poco espíritu navideño y pocos regalos también. Bueno, María, que tiene nietos y eso seguro que... Vale, chicos, hemos terminado. Que ha sido un placer a ambos. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ti, como siempre, en el nuevo año, cuídate más, si cabe, ¿vale? Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.